Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que nos da el Señor en este jueves. Como cada jueves yo estoy aquí con ustedes para hablar de un tema interesante. Estamos hablando este mes sobre la defensa de nuestra fe. Venimos desde el mes de enero hablando de la oración, de la importancia de la oración. Y entonces este mes entramos lo que era la defensa de nuestra fe. Y hoy yo tengo un tema muy interesante que le voy a dar continuidad las próximas semanas. Pero es necesario tocarlo el día de hoy por encima nada más. Voy a hablar de apologética, la defensa de nuestra fe. Durante las próximas semanas vamos a estar exponiendo por qué es importante la apologética cristiana. Y vamos a explicar qué es lo que significa la apologética cristiana y nuestro deber, nuestro llamado como cristianos a poder estar listos para ser apologistas, porque eso es lo que somos. Claro, no estamos diciendo que todo cristiano tiene que convertirse en un experto en la defensa del evangelio, pero por lo menos tener los inicios, las bases para poder presentar defensa, como dice el apóstol Pedro. Antes vamos a dar algunos datos. Usted sabe que la iglesia, este programa llega a usted como auspiciador, la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Estamos reunidos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y a las 11 tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Luego el martes tenemos verdades bíblicas, estamos tratando temas, enseñanzas con la Iglesia del Señor. Y el jueves tenemos culto de alabanza al Señor. Déjeme anunciar que el jueves 15 de este mes, el jueves 15 tenemos un culto pre-convención nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía en esta ciudad de La Romana. Va a haber 3 cultos y uno de ellos será el jueves 15 aquí en la Iglesia Central, así que todos están invitados jueves 15 desde las 7 de la noche. Vamos a gozarnos en el Señor en la Iglesia de Dios de la Profecía Central. También le hacemos la invitación para el martes 27 de febrero. Tendremos un servicio especial dirigido por nuestros hermanos de Radio Bendición. Va a ser allá en la Iglesia de Dios de la Profecía, así que será un retiro martes 27 de febrero desde las 9 de la mañana, así que están todos también invitados. Bien, vamos a entrar en el tema que nos compete, la apologética, defensa de la fe. Y cuando oímos hablar de apologética, ¿qué pensamos nosotros? Porque suena como si fuera una palabra muy técnica, el tema de apologética. Sin embargo, es una palabra que aparece en la Biblia. Cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 15, déjeme aclarar un poquito aquí. Desde el versículo 8, el apóstol Pedro está hablando de cómo debe ser nuestra actitud frente a las persecuciones. Así que es que Pedro lo menciona, nuestra actitud frente a las persecuciones que se nos presentarán. Y entonces en el verso 13, Pedro entra con unas preguntas diciendo, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si sois apasionados por el bien? Verso 14 dice, pero aun si llegáis a padecer por causa de la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no seáis atemorizados por el temor de ellos, ni seáis conturbados. Y entonces el versículo especial que quiero tocar aquí es el versículo 15 que dice, más bien, y consta de varias partes, las voy a explicar, más bien, primero, santificad vuestros corazones a Cristo como Señor. Segundo, y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de vuestra de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí esta versión traduce a todo el que le pida razón.
y está siempre a responder. Y aquí la palabra responder es listos para presentar defensa, es lo que quiere decir. Así que la palabra apologética viene de la palabra griego apologai, que significa defender. Defender. Entonces, un apologista es aquel que presenta defensa. Y por eso, como hay muchas apologéticas el día de hoy, nosotros siempre hablamos de apologética cristiana. Y esta es para presentar defensa de lo que nosotros creemos. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y esto no es algo que nos hemos inventado o que se ha inventado, sino que viene desde que nació la iglesia, esto de presentar defensa. Entonces Pedro dice, todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Y tres cosas aquí que quiero destacar del versículo. Primero, el apologeta o el que usa mucho de la apologética, que es llamado apologeta, debe ser cristiano. Alguien que diga ser apologeta o apologista y no es cristiano, entonces no lo es. Porque mire lo que dice Primera de Pedro. Dice, lo primero es, santificad vuestros corazones, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor. Eso es lo primero. Un apologeta o un apologista, como quiera usted llamarlo, lo primero que debe hacer es santificar en su corazón a Cristo como el Señor. Tiene que ser cristiano, obligatoriamente. Lo segundo es estar siempre listo, aquí está, estar siempre listos para responder o para presentar defensa a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto es apología, estar siempre listo para poder hablar de Cristo, para poder dar pruebas contundentes de Cristo a todo el que pida razón. Y ojo con esto, porque la apologética no es un asunto de discusión ni quien hable más fuerte. Nosotros los cristianos somos muy dados a hacer esto. Ni quien hable más fuerte, sino de aquel que presente con veracidad los datos que da. Aquel que presente con verdad, valga la redundancia, esa verdad. Es aquel que presente con entendimiento esa verdad. Y tercera cosa que dice el apóstol Pedro es, pero háganlo con buena conciencia, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Es decir, cuando yo estoy dando una apología o defendiendo el hecho de Cristo, algún texto de la Biblia, o defendiendo al Dios creador de todo lo que existe, yo debo hacerlo de una manera tan mansa y, como dice Pedro, no solo con mansedumbre, sino también con reverencia, para que la persona que me preguntó sobre eso sea acercado más a Cristo. No se busca hacer una apología para ganar. Tenemos ese problema dentro del cristianismo el día de hoy, porque lo que se quiere es ganar sin a veces pensar en el alma del otro. Y eso lo vemos aún en nuestras discusiones en escuelas dominicales. Discutimos, pero lo más importante es que ganemos. Y entonces el alma del otro a mí me da igual. O sea, en yo ganando no hay problema. Y entonces ahí lo que estamos haciendo es echando abajo lo que significa realmente la apologética. La apologética viene como una herramienta, nos es dada como una herramienta para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, para que la persona que pregunte, que demande razón de ser, pueda ser convencida por mi prueba, por mi argumento, por mi redarguir. De eso se trata. Si yo no logro hacer eso y esa persona que me ha pedido razón de ser sale más confundida o sale en duda o sale más alejado de Cristo, entonces yo he sido llamado un mal apologeta o un mal apologista. Y esto entonces tenemos que evaluarlo. Hay porque en este punto de la apología, y me duele decirlo, hermano, me duele decirlo, no porque yo sea un apologeta, yo no soy un apologeta. Más apologeta es mi hijo Dalvin, que le gusta mucho el tema de la defensa de la fe, de la defensa de Cristo, y siempre está metido en todos los grupos de
apologías. A él le gusta estar en esas cosas, yo no. Pero aún así, hay veces que nos toca a nosotros responder a gente que está demandando de nuestra fe. Y cuando respondemos debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia para que esa persona se acerque más a Cristo y no para que se aleje más. Porque si se aleja más, entonces qué malos defensores de nuestra fe somos. Mire, este es un tema esta es una materia dentro del cristianismo, porque usted sabe que el cristianismo se divide en muchas materias, son muchos casos y hay gente que se hace experto en ese tipo de cosas. Si usted está interesado en lo que es la apologética y hacer defensa de la fe, al final yo le voy a dar algunos libros, 9, 10 libros, para que usted tome nota, o si no logra tomar nota, pueda ir a YouTube, a nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, y allí pueda escuchar. Yo creo que, José, podemos subir estos libros que tengo aquí para que en la descripción del video la gente pueda verlos y pueda ir a estos libros y comprarlos. Así que vamos a hacer eso. Vamos a subirlo en la descripción del video para que usted pueda ir, verificar los libros y entonces comprarlos. Ya saben, YouTube en Mundo Cristiano IDP. Hay varios tipos de apologética. Hay una apologética que es la apologética clásica, que es la que comúnmente usamos, y esta enfatiza argumentos a favor de la existencia de Dios, así como también la evidencia histórica que respalda la verdad del cristianismo. Esto es lo que busca la apologética clásica. Cuando alguien, y la Biblia ya se preparó para que nosotros nos preparáramos. Un apologeta clásico no usa libros externos, sino que con la misma Biblia trata de convencer y trata de dar respuesta a las personas que están demandando respuesta. Por ejemplo, argumentos de teísmo o de teístas que buscan a veces tratar de explicar que Dios no existe. Nosotros con la palabra de Dios y lo que tenemos alrededor nuestro, con la naturaleza, podemos dar testimonio de esta verdad. Y hoy hay muchos debates, y usted puede encontrar muchos debates en YouTube sobre este punto de apología clásica o apologética clásica. ¿Ok? De personas preguntando si Dios existe o no, y entonces las evidencias que nos enmarcan en que Dios existe. Hay una película muy interesante que le quiero mandar a ver, que es God is Not Dead, Dios no está muerto, tanto la primera como la segunda parte. La primera mucho mejor, la primera es mucho mejor para el caso de la apologética, cómo se preparó ese joven para presentar defensa de su fe. Ya usted sabe que la segunda era una maestra que estaba peleando por su presentar a Cristo a sus alumnos. Pero la primera ya es un profesor que le demanda a un muchacho que le diera pruebas, y el muchacho entonces presenta pruebas, y presentó muchas pruebas científicas. Pero ese tipo de apologética no es la apologética clásica la que él presentó, sino que lo vamos a ver más adelante. La apologética clásica busca presentar evidencia desde la perspectiva bíblica, sin salirse de la Biblia. Y esa fue la apologética que usaron muchos hombres en el pasado como ahora en el presente, como es el caso de San Agustín, el caso de Anselmo, de Tomás de Aquino, y en el presente lo usó R.C. Sproul, lo usó C.S. Lewis, lo usó John Locke, John Gressner, entre otros. Usan este tema de la apologética clásica. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Hay otro tipo de apologética, voy a ir rapidito porque el tiempo no me da, y hay 5 diferentes apologéticas, que es la apologética evidencial. Y esta apologética hace énfasis en la necesidad de evidencia en apoyo a la declaración de la verdad bíblica. Por ejemplo, la apologética evidencial lo que presenta es evidencia de estudios externos, y se puede basar en eso, en la arqueología, se puede basar en la filosofía y se puede basar en las demás ramas de la ciencia para presentar su evidencia. Cuando vemos la película God is Not Dead,
Entonces nos damos cuenta que el muchacho en la primera parte se basó mucho en esta apologética evidencial, de gente presentando sus casos y sus evidencias para este tipo de cosas. Entonces las evidencias pueden ser evidencias racionales, pueden ser evidencias históricas, pueden ser evidencias arqueológicas e incluso evidencias experienciales, datadas. Una experiencia que alguien tuvo y la dató. Y se puede constatar eso. Dado que la apologética evidencial es tan amplia, comprensible, se superpone con otros tipos de apologética. Es decir, lo que quiero señalar es que esta apologética evidencial atrapa de otros tipos de apologética, como la apologética clásica, para poder argumentar mucho más el caso. El tercer tipo de apologética es la apologética experiencial. La apologética experiencial, que alguien da su experiencia y hace su defensa a través de su experiencia o a través de la experiencia de alguien más. Por ejemplo, en la presentación del caso de Cristo, del nacimiento de Cristo, de los hechos de Cristo, la apologética experiencial que podemos usar es la apologética de los escritores presentes, el caso de Juan y el caso de Mateo. Son escritores presentes y ellos están datando y están dejando en la propia escritura los escritos de su propia vivencia. Mateo como discípulo del Señor y Juan como discípulo del Señor. Y más adelante lo que Pedro escribe, lo que Judas escribe también es como experiencia de lo vivido. Entonces, hay otro tipo de experiencia, algunos apelan a experiencias personales que han tenido, pero para una discusión de temas temas científicos, esto no es muy válido. Para una discusión, sí, de temas de fe, yo puedo contar mi experiencia y lo que el Señor hizo conmigo y puedo hacer una defensa de alguien que demande, porque alguien puede venir a demandar razón de mi fe y yo puedo contar mi experiencia, lo que yo era en el pasado. Hay un cristiano, un pastor que antes se le llamaba como Héctor el Father, me parece que se llama Héctor Delgado, que la experiencia que él da, la apologética que él usa es la apologética experiencial, donde él cuenta su experiencia, quién era él antes de conocer a Cristo y lo que es ahora. Y él dice, si eso no es evidencia de que el Señor sana, de que el Señor liberta, de que el Señor cambia, yo no sabría entonces qué decirte. Pero él está dando su propia experiencia. Otro caso es el de Juan Luis Guerra, que da su propia experiencia de cómo él tenía que tomar pastillas para dormir y cuando vino a Cristo todo eso se fue abajo. Entonces, hermano, esto es un punto importante. Dar la experiencia o dar el testimonio como una apologética de mis propios hechos. Pastor, pero esto no es muy escritural. No, pero es válido. Porque el apóstol Pedro incluso lo usó. Cuando Pedro habla acerca de la transfiguración, Pedro dice, nosotros estábamos presentes en ese lugar y oímos la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Pedro lo presenta así, es decir, Pedro está presentando su experiencia y su testimonio. Y la pregunta aquí es, ¿cuánta gente no ha venido a los caminos del Señor en base a la experiencia de alguien más o en base al testimonio de alguien más? Entonces, es válida esta apologética experiencial. La cuarta apologética, ojo, recuerden hermanos que le acabo de decir que en el transcurso del mes yo voy a estar hablando de esto para que se despierte en nosotros el deseo por hacer defensa de manera correcta de la palabra de Dios, hacer defensa de lo que creemos. Si alguien demanda de nosotros que le demos razón de por qué creemos en lo que creemos, poder hacerlo. Yo le comentaba a alguien, todos los cristianos deberían tener la sagacidad y la habilidad de presentar el evangelio en un minuto. En un minuto. Yo creo que un minuto es suficiente para decir tu condición de pecado y para decir que hay un camino para poder ser liberado y que ese camino es Jesucristo, que ha sido el regalo que Dios ha dado para que el hombre sea salvo. Yo creo que en un minuto, aquel que no es capaz de presentar el evangelio de Jesucristo en un minuto, entonces necesita estudiar apologética.
evidentemente. Cuarta apologética es la apologética histórica, y esta apologética histórica se basa en escritos históricos, se basa en evidencia histórica como la base para demostrar la verdad del cristianismo. Y los que son apologistas históricos creen que la verdad del cristianismo, incluida la experiencia de Dios, puede ser probada solo a partir de la experiencia o de la evidencia histórica. En un sentido, la apologética histórica pertenece a la amplia clase de apologética evidencial. Por eso decíamos que la apologética evidencial era amplia y que se basaba en tanto apologética experimental como apologética histórica, como apologética experiencial. Entonces, la apologética histórica se basa en eso, en escritos históricos. No escritos históricos cristianos. Por ejemplo, si yo voy a presentar el caso de Cristo y alguien me dice que Cristo no nació, entonces la mayor evidencia para eso es decir, bueno, si no nació, todos vivimos en un error. Todos vivimos en una burbuja de mentira, porque en esa burbuja de mentira hasta dividimos el tiempo en dos puntos, porque Cristo, el que usted dice que no nació, fue el punto divisor de antes y después de la historia, antes y después del tiempo. Por último está la apologética presuposicional, y esta afirma que debe defender el cristianismo desde la fundación de ciertos presupuestos básicos. Y esta apologética presuposicional es más filosófica. Entendamos un punto: si alguien va a estudiar apologética, es necesario que tenga una fuerte base de filosofía y también una fuerte base de psicología, porque tanto la filosofía como la psicología son dos puntos que contradicen mucho la fe, y contradicen mucho las evidencias que nosotros tenemos hoy. Yo no tengo tiempo para hablar mucho sobre los diferentes tipos de apologética que presenté el día de hoy, pero sí, durante las próximas semanas vamos a entrar con detalle a eso. Antes de irnos, quiero darle una lista de libros que usted puede tener en su casa, comprarlo y estudiarlo, y lo vamos a dejar en la descripción del video para que usted pueda ir. Primero, El caso de Cristo. Este es un libro escrito por Lee Strobel. Segundo, Pulverizando mitos, de Hubert Valverde. La experiencia que demanda evidencia que demanda un veredicto, y este a mí me fascinó. Este libro es de Josh McDowell, Evidencia que demanda, y de hecho él emitió un segundo libro, hay una segunda edición de La evidencia que demanda un veredicto, de Josh McDowell. Creo que todo pastor debería tener ese libro en su biblioteca. El número 4, Basta mi fe para ser ateo. No basta mi fe para ser ateo, de Norman Geisler. Licencia para dudar, de Chris Dupont. Cristianismo, caso resuelto, de Jim Warner Wallace. Inimaginable, de Jeremiah Johnson. Apologética en 10 respuestas, de Antonio Cruz. Y por último, Cristianismo, caso resuelto, de Jim Warner Wallace. Entonces son 8. Lo vamos a dejar esos 8 libros en la descripción del video para que usted, por favor, pueda entrar, pueda comprarlo, pueda adquirirlo y pueda tenerlo y estudiarlos, hermanos, para que presentemos una defensa real de nuestra fe. Recuerde que no terminamos aquí, solo dimos la introducción, así que la próxima semana yo voy a seguir aquí mismo donde me quedé, hablando de la apologética y de la defensa de nuestra fe. A ustedes muchas gracias por su sintonía cada día, y nos vemos la próxima semana en otro espacio más de Mundo Cristiano. Dios le bendiga.